Buenas noches, señor decano de esta ilustre orden, señora vicedecana de esta ilustre orden, señores delegados electos del Colegio de Abogados de Lima, señora doctora Delia Espinosa Valenzuela, decana electa del Colegio de Abogados de Lima, señores miembros de la Junta Directiva electa del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2027, señores doctores del Comité Electoral que ahora me acompañan, señores colegas todos. Hago uso de la palabra en mi calidad de presidenta del Comité Electoral de esta ilustre orden, siendo un honor para mí comparecer hoy a este acto formal, no solo de profunda relevancia democrática y participación gremial, sino de gran trascendencia, ya que hoy representa un compromiso con el futuro de esta ilustre orden. El Colegio de Abogados de Lima, desde su fundación, tuvo como fines la vigilancia del ejercicio profesional de acuerdo a las normas éticas, cuya insignia del CAL representa una estrella de 7 ángulos con una corona cívica en el centro, que lleva la leyenda Orabun Causas Melius. Ahora, candidatos electos y próximas autoridades de esta ilustre orden, su gestión, les corresponde en esta gestión reflejar este lema, defendiendo las causas justas. De conformidad con el reglamento de elecciones y el cronograma de elecciones 2025, estamos presentes para llevar a cabo un hito final en el proceso electoral para la elección y renovación de los órganos de gobierno y control del CAL, que es la proclamación y entrega de credenciales, siendo que los resultados de las elecciones reflejan la solidez democrática y la confianza en el comité electoral de más de 48.901 agremiados que han asistido a las urnas a votar con la confianza y la garantía de tener un proceso electoral dentro de la normatividad legal vigente y de la transparencia y legalidad correspondiente. Asimismo, estimados delegados electos, estimada decana electa y miembros de la Junta Directiva de esta orden, queda en sus manos el encaminar y recobrar el curso regular de la legalidad en una institución, como ya dije, que se mantiene más de 220 años de vida, y reafirmar de este modo nuestro compromiso con el Estado de Derecho, la legalidad, que para todos nosotros, como en alguna oportunidad lo dije, no debe ser una opción, sino una obligación como abogados que nos desempeñamos y por ser esta la Casa del Derecho. Expreso mi profundo agradecimiento y reconocimiento a las instituciones públicas que nos han apoyado en llevar adelante este proceso electoral, que son el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identidad, el RENIEC, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y mi reconocimiento especial a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cuya representación recae en los doctores Paulo Guerra García Campos y el doctor Fernando Ayala Ritter. También mi agradecimiento muy especial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representado por su decana Gloria Ramón Rufner de Vega. Como presidenta del Comité Electoral
y representante de este órgano electoral, siempre nos hemos ratificado y afirmado nuestro compromiso en gestionar y trabajar en estricta observancia del derecho y en aras siempre de promover una cultura electoral democrática y de paz que garantice el principio de neutralidad e integridad. Y al día de hoy puedo decir, con la frente en alta y las manos limpias, compromiso cumplido con esta orden. Finalmente me queda felicitarlos por el triunfo. Tienen en sus manos la propuesta, la energía y ahora el liderazgo para hacer las cosas bien. Agradecerles a cada uno de ustedes como candidatos. Eso hizo posible llegar a este hito final de un proceso electoral, que es la proclamación. Desearles lo mejor y muchos éxitos en su gestión y que el cargo que va a asumir cada uno de ustedes priorice siempre los fines institucionales de la orden para cambiar la situación que vivimos, corrigiendo lo malo y mejorando lo bueno. Gracias. Con la venia de la Presidencia, se va a proceder a dar lectura al acta de proclamación. En el distrito de Miraflores, a los 18 días del mes de marzo del 2026, reunidos en el Auditorio José León Barandiarán del Colegio de Abogados de Lima, los integrantes del Comité Electoral, doctora Tania Paliza Toscano, presidenta, doctor Carlos Alberto Pérez Goicochea, secretario, y la doctora Jessica Patricia Campos Cajacuri, vocal, ejerciendo sus funciones establecidas en el artículo 49 del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima y artículos 10 y 92 del Reglamento de Elecciones 2025-2, Colegio de Abogados. A la vista de los resultados obtenidos, proceden a proclamar los resultados del cómputo y a la decana electa y su junta directiva del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2027. Por lo tanto, el Pleno del Comité Electoral, en uso de sus atribuciones, resuelve proclamar el siguiente resultado del cómputo de votos de las elecciones realizadas el día sábado 18 de marzo del 2026 en el marco de las elecciones para elegir y renovar los órganos de gobierno y control del Colegio de Abogados de Lima, Junta Directiva, Junta de Vigilancia y delegados a la Asamblea General, convocada en el mes de diciembre de 2025 por el Comité Electoral. Cómputo general, elecciones 2026, lista número 3, 29.371 votos. Lista número 11, 16.591 votos. Votos en blanco, 303. Votos nulos, 2.636. Total de votos emitidos, 48.901, señores abogados. Segundo, proclamar a los siguientes abogados en los cargos que se indican para el periodo 2026-2027. Decana de la Orden, la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Vicedecano, el doctor Nilton Marcelino Campos Félix. Secretaria General de la Orden, la doctora Daniela Millones Campos. Director de Economía, el doctor Edgardo Wilfredo González Ramírez.
Directora académica y de promoción cultural de la Orden, la doctora Beatriz May Lin Ramírez Guaroto. Directora de Comisiones y Consultas, doctor José Joaquín Díaz Pérez. Director de Ética Profesional, doctor Jorge Antonio Ramírez Reina. Directora de Defensa Gremial, doctor Alfonso López Abarca. Directora de Comunicaciones e Informática Jurídica, doctor Pedro Vicente Quispe Salvatierra. Director de Bienestar Social, doctora Ana Gabriela Castillo Aguirre. Director de Biblioteca y Centro de Documentación, doctor Marcos Antonio Quicaño Tenorio. Director de Extensión Social y Participación, doctora Rocío Jesús Garro de la Peña. Directora de Derechos Humanos, doctora Yolanda Maribel Mercedes Chipana Fernández. Igualmente se dispone, numeral 3, proclamar a los siguientes abogados como delegados a la Asamblea General para el periodo 2026-2027. Abogados: Acosta Meléndez Lelis Martín, Acuña Zavala Marianela, Aliaga Gallo Jorge Adrián, Barrera Argüelles Elsa Iliana, Bonifacio Gabriel Saturnino, Campos Berrospi Raúl Manuel, Campos Casazul Magali Antoinette, Canes Ramos César Hugo, Cárdenas Reinaga María Ismelda, Cárdenas Sandoval de Enríquez Lucila Betsabé, Carranza Ruiz Jansen Emerson, Casanova Cubas Jorge Fernando, Castro Herrera Wilber, Chixe García Alcibiades, Choy Bautista Leonor Aurelia, Contreras Anchaigua Lorenza Ana, Espejo Chávez Eleodoro Máximo, Franco Escobar David Lenin, Gamarra Dueñas Gloria Antonieta, Gutiérrez Quispe Yáñez Juliana, Guamán Atencio Patricia, Guamán Cutizaca Doller Alipio, Guapaya Tazaico Neri Luz, Jacinto Jara Eleazar, La Torre Guerrero Ángel Fernando, León Uriarte Marisa Amérita, Lino Hilario Edwin Jaime, Loyola Libias Max Alfredo, Luna Flores Gregory, Mamani Gutiérrez Luis Alberto, Marchinares Ramos Lidia Lucrecia, Márquez Rosales Jorge Francisco, Martínez Osorio Ernesto Guillermo, Melgar Arias Carlos Enrique, Montalvo Alcalde Amparo Marisela, Murillo Soriano Huber Rolando, Navarro Mesares Humberto Percy, Noroña Ruiz Hugo, Núñez Alarcón Yuselino, Olivera Bruno Jennifer Caina, Ortega Gavilán Joseph Jesús, Ortiz Berrocal Juan Francisco, Osorio Fajardo Julia, Pachas de la Cruz Pedro Pablo, Perales Cercado Jorge, Pumacagua Paco Consuelo Janet, Quirós Yupanqui Brian Manuel, Quispe Casablanca Pablo César, Ramírez Ramírez Adonías, Rebolledo Rojas Isabel Micaela, Riega Francisco Edgar, Rivera Uchiñagua Tania Rosa, Rodríguez Caro Carmen Rosa, Rodríguez Morales Alejandrina,
Rosario Cano Yakira Roxana, Salazar Salazar Carlos Eduardo, Saldívar Carrasco Liz Patricia, Saldívar Rivas Celso Nazario, Sánchez Sánchez Alfonso, Santillán Salas Magali Angélica, Sayajo Urbina Julio Ricardo, Cimarra Pinchi Eric José, Soto Sandoval Edgardo Santiago, Suya Martínez Sisa Rubenita, Torres Mori Consuelo Ofelia, Tobar Kapski Gabriela del Carmen, Trejo Calixto Freddy Edgardo, Tupac Yupanqui Miguel Ángel, Valentino Vázquez Richard Varo, Vallejo Vázquez Víctor Manuel, Vargas Ramírez Mavila Magdalena, Vázquez Acuña Cristian Eber Simón, Vázquez Vinces Johnny Jorge, Vega Gamboa Marilín Estela e Izaguirre Bravo Bernie Ángelo. Un fuerte y caluroso aplauso para los señores delegados electos para la Asamblea General. Por tanto, se dispone la publicación de la presente acta en el portal web del Colegio de Abogados de Lima. Regístrese, comuníquese y publíquese. Doctora Tania Palizo Toscano, presidenta. Doctor Carlos Alberto Pérez Goicoechea, secretario. Y doctora Jessica Patricia Campos Cajacuri, vocal. Es todo, presidenta. Señoras y señores, arribamos al acto central de esta ceremonia de proclamación de los dirigentes del colegio que tendrán la más alta responsabilidad en el periodo 2026-2027. Vamos a invitar, se sirva pasar al proscenio a la señora decana electa, la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Adelante, por favor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral, proclamo como decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima a la doctora Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Felicidades. Vicedecano del Colegio de Abogados de Lima. Se invita cordialmente, se sirva a pasar al proscenio al doctor Nilton Marcelino Campos Félix. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral, proclamo como vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima al doctor Nilton Marcelino Campos Félix.
Felicidades. Secretaria General de la Orden, la doctora Daniela Millones Campos. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo como secretaria general del Ilustre Colegio de Abogados de Lima a la doctora Daniela Millones Campos. Felicidades. Felicidades, doctora. Director de Economía de la Orden. Se invita cordialmente al doctor Edgardo Wilfredo González Ramírez. Buenas tardes. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo como director de Economía de esta ilustre orden al doctor Edgardo Wilfredo González Ramírez. Directora académica y promoción cultural. Invitamos cordialmente a la doctora Beatriz Maylin Ramírez Guaroto. Directora de Comisiones y Consultas, se invita cordialmente al doctor José Joaquín Díaz Pérez. Adelante, doctor. Buenas tardes. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de director de Comisiones y Consultas de esta ilustre orden al doctor José Joaquín Díaz Pérez. Director de Ética Profesional, se invita cordialmente al señor doctor Jorge Antonio Ramírez Reina. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo al director de Ética, en el cargo de director de Ética Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, al doctor Jorge Antonio Ramírez Reina. Felicidades. Gracias, doctor.
Director de Defensa Gremial, invitamos cordialmente al doctor Alfonso López Abarca. Doctor, buenas tardes. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de Director de Defensa Gremial de esta ilustre orden al doctor Alfonso López Abarca. Felicidades, doctor. Director de Comunicaciones e Informática Jurídica. Se invita cordialmente al señor doctor Pedro Vicente Quispe Salvatierra. Adelante, doctor. Doctor, ¿cómo está? Doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de Director de Comunicaciones e Informática Jurídica al doctor Pedro Vicente Quispe Salvatierra. Felicidades, doctor. Bien. Directora de Bienestar Social, invitamos cordialmente a la doctora Ana Gabriela Castillo Aguirre. Adelante. Doctora, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de Directora de Bienestar Social de esta ilustre orden a la doctora Ana Gabriela Castillo Aguirre. Felicidades, doctora. Director de Biblioteca y Centro de Documentación. Invitamos cordialmente al señor doctor Marcos Antonio Quicaño Tenorio. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de Director de Biblioteca y Centro de Documentación al doctor Marco Antonio Quicaño Tenorio. Felicidades, doctor. Felicidades. Felicidades, doctor. Éxito, doctor. Directora de Extensión Social y Participación. Invitamos cordialmente a la doctora Rocío Jesús Garro de la Peña.
Doctora, buenas tardes. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de Directora de Extensión Social y Participación Social a la doctora Rocío Jesús Garro de la Peña. Felicidades, doctora. Directora de Derechos Humanos, se invita cordialmente a la doctora Yolanda Maribel Mercedes Chipana Fernández. Doctora, buenas tardes. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de Directora de Derechos Humanos de esta ilustre orden a la doctora Yolanda Maribel Mercedes Chipana Fernández. Felicidades, doctora. Felicidades, doctora. Muchos éxitos. Muy bien. Señores, corresponde llamar en estos momentos a los siguientes señores delegados. Se proclama a los siguientes doctores delegados a la Asamblea General para el periodo 2026-2027. Acosta Meléndez Lely Martín. ¿Dónde está? Avísenme. No llega. Acuña Zavala Marianela. No, es que no venía primero. Allá, déjalo. Está en el orden alfabético, debe ser la segunda. Acuña, ¿ves? Buenas tardes. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora María Elena Acuña Zavala. Felicidades, doctora. Éxitos, doctora. Señor doctor Jorge Adrián Aliaga Gallo. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Jorge Adrián Aliaga Gallo. Felicidades, doctor. Señor abogado Barrera Argüelles Elsa Iliana. ¿Dónde está? Está. Señor abogado Saturnino Bonifacio Gabriel. ¿Dónde está? Señor abogado Campos Berrospi Raúl Manuel.
en mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Raúl Manuel Campos Berrospi. Felicidades, doctor. Felicidades, doctor. Señora abogada Magali Antoinette Campos Casusol. Felicidades. Muy bien, muy bien. Me voy a quedar sin voz. Doctora, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Magali Antoinette Campos Casusol. Felicidades, doctora. Señor abogado César Hugo Canés Ramos. Señora abogada María Ismelda Cárdenas Reinaga. Cárdenas, ¿no? Cárdenas, ¿no? Cárdenas, Sí, una tiene. Yo creo que es conveniente, doctora, buenas noches. si al final ya decía, le damos la palabra a la decana electa. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora María Ismelda Cárdenas Reinaga. Felicidades, doctora. Felicidades, doctora. Felicidades, doctora. Señora abogada Lucila Betsabé Cárdenas Sandoval de Enríquez. Doctora, buenas tardes. Felicidades, doctora. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Lucila Betsabé Cárdenas Sandoval de Enríquez. Felicidades, doctora. Señor abogado Jansen Emerson Carranza Ruiz. Jansen, sí. Emerson, Jansen. Mira cómo que no viene, ¿no? Esta no. No es. ¿No está? ¿No está? Va, ok.
Justo salió la hora de ese. Señor abogado Jorge Fernando Casanova Cubas. Buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Jorge Fernando Casanova Cubas. Felicidades, doctor. Señor abogado Wilber Castro Herrera. No está. Siguiente. Vamos avanzando. Ahí está. Sí, Señor, perdón, doctor. pásame, doctor. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Wilber Castro Herrera. Felicidades, doctor. Ese fue el Señor abogado Alcibiades Chilce García. Sí, ahí. Chilce García. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Alcibiades Chilce García. Felicidades. Señora abogada Leonora Aurelia Choi Bautista. Doctora, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Leonor Aurelia Choi Bautista. Felicidades. Señora abogada Ana Lorenza Contreras Anchaigua. Está, ¿no? Está, no. No está. No está. Ya. Señor abogado Eleodoro Máximo Espejo Chávez. Siguiente, doctor. No hay. Ok.
Señor abogado David Lenin Franco Escobar. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor David Lenin Franco Escobar. Felicidades. Creo que para cada Doctora Gloria Antonieta Gamarra Dueñas. Doctora Juliana Gutiérrez Quispe Yáñez. doctora, buenas noches. Buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Yáñez Juliana Gutiérrez Quispe. Felicidades. Señora abogada Patricia Guamán Atencio. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Patricia Guamán Atencio. Felicidades. Señor abogado Alipio Doller Guamán Cutisaca. Adelante. Buenas noches, doctor. Felicidades. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Doller Alipio Guamán Cutisaca. Felicidades, doctor. Señora abogada Neri Luz Guapaya Tasaico.
En mi calidad de presidenta Doctor, buenas tardes. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Eleazar Jacinto Jara. Felicidades. Señor abogado Fernando Ángel Latorre Guerrero. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Felicidades. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Ángel Fernando Latorre Guerrero. Felicidades. Éxito. Suerte. Éxito. Señora abogada Marisa Amérita León Uriarte. Está como para Adelante, adelante. Yo voy a terminar. Ya, felicidades. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Lo corregimos luego. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Marisa Emérita León Uriarte. Felicidades, doctora. Hay que corregir esto. Bueno, también. Te voy a decir Señor abogado Edwin Jaime Lino Hilario. Señor abogado Max Alfredo Loyola Libias. Pita, pita. Edwin. Buenas noches. doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Edwin Jaime Lino Hilario. Felicidades.
Señor abogado Max Alfredo Loyola Libias. No está. Señor abogado Gregory Luna Flores. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Gregory Luna Flores. Felicidades. Señor abogado Luis Alberto Mamani Gutiérrez. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Luis Alberto Mamani Gutiérrez. Felicidades, doctor. Felicidades. Señora abogada Lidia Lucrecia Marchinares Ramos. Adelante, adelante, doctor. Que vaya bien. Doctora, buenas noches. Buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Lidia Lucrecia Marchinares Ramos. Felicidades. Gracias. Señor abogado Jorge Francisco Márquez Rosales. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Jorge Francisco Márquez Rosales. Felicidades, doctor. Señor abogado Ernesto Guillermo Martínez Osorio. Sí. Adelante.
Adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Ernesto Guillermo Martínez Osorio. Felicidades, doctor. Gracias. Señor abogado Carlos Enrique Melgar Arias. No está. Señora abogada Amparo Marisela Montalvo Alcalde. Señor abogado Huber Murillo Soriano. Señor abogado Humberto Percy Navarro Mesares. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Humberto Percy Navarro Mesares. Felicidades, doctor. Señor abogado Hugo Noroña Ruiz. No se inquiete, pues. Felicidades, doctor. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Hugo Noroña Ruiz. Felicidades, doctor. Felicidades. Señor abogado Yuselino Núñez Alarcón. Señora abogada Jennifer Caína Olivera Bruno. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Jennifer Caína Olivera Bruno. Felicidades, doctora.
Señor abogado Joseph Jesús Ortega Gavilán. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Ortega Gavilán Joseph Jesús. Felicidades, doctor. Señor abogado Juan Francisco Ortiz Berrocal. Doctor. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Juan Francisco Ortiz Berrocal. Felicidades. Señora abogada Julia Osorio Fajardo. Ahí está viniendo, creo. No, no sé. No es. Siguiente, doctor. No. Señor abogado Pedro Pablo Pachas de la Cruz. Ese sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Pedro Pablo Pachas de la Cruz. Felicidades, doctor. Señor abogado Jorge Perales Cercado. No lo mezclen. Han llegado a Costa y Amarra. ¿Los llama al final? Sí, al final. Ya, clarizo entonces. Estate acá y ponle ahí. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Jorge Perales Cercado. Felicidades, doctor. Ese sí, doctor. Señora abogada Consuelo Janet Pumacagua Paco.
¿cómo están? Buenas noches, doctora. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Consuelo Yanet Pumacahua Paco. Felicidades, doctora. Señor abogado Brian Manuel Quiroz Yupanqui. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Brian Manuel Quiroz Yupanqui. Felicidades, doctor. Señor abogado Pablo César Quispe Casablanca. ¿No? Porque recién me estoy dando cuenta. Señor abogado Adonías Ramírez Ramírez. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Adonis Ramírez Ramírez. Felicidades, doctor. Gracias, doctor. Éxito, doctora. Señora abogada Isabel Micaela Rebolledo Rojas. ¿Listo? Adelante. Doctora, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Isabel Micaela Rebolledo Rojas. Felicidades, doctora. Señor abogado Francisco Edgar Riega Riega. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Francisco Edgar Riega Riega.
Felicidades, doctor. Me tocaba, me tocaba. Señora abogada Tania Rosa Rivera Uciñagua. Doctora, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Tania Rosa Rivera Uciñagua. Felicidades, doctora. Señora abogada Carmen Rosa Rodríguez Caro. Listo. No está, ya llamó. Señora abogada Alejandrina Morales Rodríguez. Señora abogada Yakira Roxana Rosario Cano. Señor abogado Carlos Eduardo Salazar Salazar. Siguiente. De los que pasó, de los que pasó. Disculpe. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Carlos Eduardo Salazar Salazar. Felicidades, doctor. Señora abogada Liz Patricia Saldívar Carrasco. Listo. No está. Señor abogado Celso Nazario Saldívar Rivas. No lo mezclo. Sí está, sí está. Doctor, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Celso Nazario Saldívar Rivas. Felicidades, doctor. Señor abogado Alfonso Sánchez Sánchez. No está. Eso. Gracias. Gracias. Listo. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Alfonso Sánchez Sánchez. Felicidades, doctor. Doctor, en ejecución. Gracias. Señora abogada Magali Angélica Santillán Salas. Buenas noches, doctor. Doctora, buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Magali Angélica Santillán Salas. Felicidades, doctora. Señor abogado Julio Ricardo Sayajo Urbina. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Julio Ricardo Sayajo Urbina. Felicidades, doctor. Gracias. Señor abogado Eric José Cimarra Pinchi. Buenas noches. Buenas noches, doctor. No, tranquila. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Eric José Cimarra Pinchi. Felicidades, doctor. Señor abogado Edgardo Santiago Soto Sandoval. Doctor. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Edgardo Santiago Soto Sandoval. Felicidades, doctor. Gracias. Está bien. Señora abogada Cisa Rubenita Sullana Martínez. Está, ¿dónde está? Señora abogada Consuelo Ofelia Torres Mori.
Señora abogada Gabriela del Carmen Tobar Casqui. Ya está en el training. Buenas noches, doctora. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Gabriela del Carmen Tobar Casqui. Felicidades, doctora. Incorporaciones son 80. Señor abogado Freddy Edgardo Trejo Calixto. La veo tranquila. El último no. Faltan 5. Vamos un par más. No, faltan 10. ¿Faltan 10? Faltan 10. Sí, doctor. Claro. Qué bárbaro. Encima no hay aire. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Freddy Edgardo Trejo Calixto. Felicidades, doctor. Éxito, doctor. Gracias. Señor abogado Miguel Ángel Tupac Yupanqui. Esa delegada quiere comentar eso. Que espere hasta el final. Buenas noches. Buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Miguel Ángel Tupac Yupanqui. Felicidades, doctor. Señor abogado Richard Varo Valentino Vázquez. ¿Qué fila? ¿Qué fila? ¿Sí? Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Richard Varo Valentino Vázquez. Felicidades. Éxito, doctor. Señor abogado Víctor Manuel Vallejo Vázquez. Nueva generación. Señora abogada Mavila Magdalena Vargas Ramírez. Han llegado tarde, que sí se conoce tarde. Que pasen nomás.
Vargas Ramírez. Buenas noches, doctora. Es Mávila, ¿no? En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Mávila Magdalena Vargas Ramírez. Felicidades. Señor abogado Cristian Ever Simón Vázquez Acuña. No, Cristian Ever, no, Cristian Ever. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Cristian Ever Simón Vázquez Acuña. Felicidades. Señor abogado Johnny Jorge Vázquez Vinces. Con la cuenta de regresiva. Hola, adelante, doctor. Doctor, buenas. Buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Johnny Jorge Vázquez Vinces. Felicidades. Tres. Ya está bien. Señora abogada Marilyn Estela Vega Gamboa. No, doctora. Se ha puesto una cinta que tiene los olivos, no, tiene los olivos hasta el día pasado, ¿no? Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Marilyn Estela Vega Gamboa. Felicidades, doctora. Carmen Rosa Rodríguez está. 1, 2, 3. Sí, Carmen Rosa Rodríguez dijo. A ver, una miradita ahí. Carmen Rosa, ella. Acá. Listo. Señor abogado Bernie Ángelo Izaguirre Bravo. ¿No está? Eso es. No está, ¿no? Ahí es. No, ese es, tiene razón. ¿No está el doctor?
Ya, muy bien. Vamos a invitar cordialmente, se sirva a pasar el doctor Lelis Martín Acosta Meléndez. Buenas tardes. Buenas noches, doctor. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Lelis Martín Acosta Meléndez. Felicidades. Señor abogado Saturnino Bonifacio Gabriel. Bien. Encaja y disponible. Adelante, por favor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Tranquilo, doctor. Sí, ya hemos esperado. Ok. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegado a la Asamblea General de esta ilustre orden al doctor Saturnino Bonifacio Gabriel. Felicidades, doctor. Señora abogada Gloria Antonieta Gamarra Dueñas. ¿Está? ¿Está? Ahí está. Señora abogada Carmen Rosa Rodríguez Caro. A ver, un ratito, por favor. ¿No? Pase, por favor. Lo hemos llamado 2 veces. Pase. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Ahí nomás, doctorcita. Ahí nomás. Ahí nomás. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Gloria Antonieta Gamarra Dueñas. Felicidades, doctor. Entregándole su... Ok, gracias. Mi pariente, doctora, mucho gusto. Si somos primas. Y todas las del éxito, doctora. Con la medalla encima, doctora. Ya. Invitamos cordialmente a la doctora Carmen Rosa Rodríguez Caro. Adelante. Doctora, ¿cómo está? Doctora, muy buenas noches. En mi calidad de presidenta del Comité Electoral del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, proclamo en el cargo de delegada a la Asamblea General de esta ilustre orden a la doctora Carmen Rosa Rodríguez Caro. Muy amable. Felicidades, doctora. Éxito, doctora. Éxito. Hasta luego. Doctora,
Es todo, señora presidenta del Comité Electoral. Aplausos para los señores delegados